Buenos días, amada familia de Dios. La paz y la gracia de nuestro Padre Celestial estén con ustedes en esta mañana del domingo 28 de mayo del año 2023. El mensaje de hoy lo he titulado El segundo violín o compartiendo la gloria. Hemos depositado todo el contenido del mismo en las manos de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Antes oremos a nuestro Padre Celestial. Bendecimos el nombre del Altísimo Padre bueno y perfecto, lleno de misericordia. Que nuestra voz sea para desear tus mandamientos y guardar tus maravillosos testimonios. Que tu palabra ordene mis pasos y que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Guíanos en tu Espíritu Santo para que nuestros caminos honren tu santidad desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hablar del apóstol Pedro en una reflexión, sermón o en una prédica pudiera ser una conversación de muchos detalles, con historia donde podemos ver muchas de sus manifestaciones como un guerrero, un hombre con firmeza, con sus dudas, sus negaciones, con su evangelización, como una figura de autoridad y más aún con celo de Dios. No hay duda desde el punto de vista bíblico que Jesús trabajó con todos los apóstoles de manera particular. Pero con Pedro la historia se basó en hechos muy característicos. Quisiera referirme a 2 episodios de manera particular. No tengo dudas de que lo hemos escuchado en ocasiones anteriores, pero en esta quisiera que las escuche y entendamos su verdadero significado. Hoy veremos lo que en realidad Jesús manifestó en estos 2 pasajes y se le quedará grabado hasta no poder olvidarlos. En el primer episodio al que me referiré está localizado en el libro del apóstol Juan, en su capítulo 1 y los versículos 40 al 42. La versión Reina Valera nos dice en el versículo número 42: Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Kefas. Cuando Andrés le trajo a Pedro a Jesús, se le quedó mirando. Pero la palabra real en el idioma griego que escribe el apóstol Juan es emblepein, que quiere decir no solo mirar, quiere decir mirar fijamente. Significa una mirada intensa, concentrada a fondo, que no se conforma solamente con ver las cosas superficiales, sino que lee lo que hay en el corazón de las personas. Si alguna vez has sentido la mirada de Jesús de esa manera, entonces, en ese preciso momento, tu nombre será cambiado. Ya no serás llamado como lo dice tu certificado de nacimiento. Tu nombre estará escrito en una piedrecita blanca. Será tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, que nadie lo ha tenido jamás. El segundo episodio está localizado en el libro de Mateo, capítulo 26, y sus versículos 33 al 35. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo entonces: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, en el libro del apóstol Juan, en su capítulo 18, y en los versículos 17, y en los versículos del 25 al 27, nos encontramos algo que es sumamente diferente. En el versículo 17 leemos lo siguiente: Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él: No lo soy. En los versículos 25 al 27 se afirma lo siguiente: Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote,
pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez. Enseguida cantó el gallo. Interesante. Jesús le había dicho a Pedro que lo negaría en 3 ocasiones antes de que el gallo cantara. Pedro le contestó: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Para nosotros está claro, Pedro negaría a Jesús en la madrugada. Esto en la manera que se nos ha enseñado a todos los que hemos vivido en áreas donde hay gallos. Hemos oído ese canto en la madrugada antes de que salga el sol. Pero esa realidad con la que hemos visto el enfoque de esta palabra pudiera ser diferente si la vemos desde el punto de vista de la Palestina en los tiempos de Jesús y lo que eran las leyes rituales judías. La Mishnah y el Talmud nos dicen que en aquel momento, en ese viaje histórico que podemos hacer, Jerusalén era considerada la ciudad santa. Por lo tanto, la ley judía no permitía tener aves de corral dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo explicar el hecho del canto del gallo y lo que Jesús le había dicho a Pedro? Los romanos tenían una práctica militar. La noche la dividían en 4 vigilias, de esta manera: de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 ante meridiano, de 12 de la ante meridiano a 3 de la madrugada y de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Después de la tercera vigilia, o sea, a las 3 de la mañana, el cambio de guardia se anunciaba con un toque de trompeta que era conocido en latín como el gallicinium y en griego como alectorofonía. En ambas traducciones se significa y dice que eso es el canto del gallo. Todos los residentes de Jerusalén conocerían ese toque de trompeta a las 3 de la mañana. Y en ese momento, Pedro entendió lo que Jesús le había dicho. No solo eso, entendió mucho más. Entendió de nuevo esa mirada fija de Jesús al verlo por primera vez cuando Andrés lo presentó. Y entendió entonces la mirada en el patio de Anás. Estoy seguro que esto de lo que hemos hablado hoy del apóstol Pedro ya anteriormente lo habrían escuchado. Pero la reflexión de hoy no fue hecha para él. Se trata de otra persona. Al leer el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 18, encontré el porqué de esta reflexión. En su versículo 4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán no sería nunca rey de Israel, y él, dentro de su propio corazón, dentro de su propia mente, lo sabía. Él entregó a David lo que podía ser parte de su primogenitura. No sé si recuerdan a Esaú, cuando también le entregó a su hermano en ese momento. Hoy entendí que no era Pedro, que no era David, que no era Isaac. Ellos no serían el protagonista del mensaje de esta mañana. Por ende, quiero establecer que nuestro camino de fe nos enseña cómo podemos aprender que hay personas que nunca serán los primeros en el servicio al pueblo cristiano, que siempre se quedarán como una sombra, pero que sin su labor y su servicio, la evangelización quedaría solo dentro de las 4 paredes de una iglesia. El nombre del protagonista de hoy es Andrés, el hermano de Pedro. Es como dirían mis nietos, Ian Marcos y mi nieta Luciana, cuando no entienden algo o no pronuncio bien los nombres en inglés. Andrés me dirían: abuelo, ¿estás seguro? Y yo les repito de nuevo: sí, su nombre es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Ese
que no presenta un historial tan marcado como su hermano. Las Sagradas Escrituras lo mencionan en contadas ocasiones, pero estoy seguro que este mensaje nos dejará una marca en nuestras vidas después que lo oigamos en su totalidad en el día de hoy. Solo en 3 ocasiones se menciona a Andrés en la historia evangélica. En primer lugar, lo podemos ver en el libro del apóstol Juan, en su capítulo 1 y los versículos 40 al 42, cuando trae a su hermano Pedro a Jesús. También lo podemos observar en el libro del apóstol Juan, en su capítulo 6, versículos 8 al 9, cuando le trae a Jesús al muchacho de los 5 panecillos y los 2 pescaditos. Y en el mismo libro del apóstol Juan, en su capítulo 12 y su versículo 22, cuando trae a los buscadores griegos junto con Felipe a la presencia de Jesús. En ese mismo capítulo 12 del libro de Juan, en solo 9 versículos antes, Andrés había visto la bienvenida dada a Jesús en Jerusalén. Hosana bendito al que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Era la época de la Pascua y venían a Jerusalén judíos de todas partes del mundo conocido. En una ocasión se hizo un censo de la cantidad de corderos que se habían sacrificado para esta fiesta y se alcanzó la cifra de 256,000 corderos. Lo interesante era que tenía que haber un mínimo de 10 personas por cada cordero. En otras palabras, multiplique esa cantidad de corderos y le dará aproximadamente 2,560,000 personas reunidas en esa ciudad de Jerusalén. Andrés vio a las personas vitoreando a Jesús como un conquistador. Lo recibían con las palabras: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Andrés vio cumplir la profecía del profeta Zacarías. En su capítulo 9 y su versículo 9 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti triunfante y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un borriquillo, hijo de asna. Las personas estaban eufóricas, pero sin un conocimiento real de la profecía de Zacarías. Es lo que sucede hoy en día: euforia, emoción, satisfacción psicológica, pero un mensaje desértico de la palabra de Dios. El sentido real de cómo Jesús entró a Jerusalén no fue comprendido. Cuando un rey venía montado a caballo, venía en son de guerra. Si venía montado en un asno, venía en son de paz. Nadie lo pudo comprender en ese momento, ni siquiera sus propios discípulos. Pero volvamos a Andrés. Este disfrutaba totalmente de llevar personas a los pies de Jesús. Muchas personas hablan de otras expresando lo siguiente: esa persona tiene un corazón misionero, y se quedan cortos en su expresión al entender que ser misionero es ir a producir un servicio a un lugar específico. Es más que eso. Andrés es el propulsor en el Nuevo Testamento de lo que debe ser una persona con un corazón misionero. La frase quiere decir un cristiano cuyo deseo supremo es compartir la gloria de Jesús. Eso es ser misionero. Óigalo bien, es la persona que no se guarda a Jesús para sí mismo. Eso es ser misionero, compartir a Jesús. Andrés no solo tenía un corazón misionero, estaba dispuesto a lo que muchos de nosotros aborrecemos, y es ocupar un segundo lugar. No sé si recuerda la típica pregunta: ¿en qué lugar llegaste en la competencia? ¿Cuál fue tu lugar en la promoción? O la respuesta de algunos: bueno,
Yo no sirvo para ser plato de segunda mesa. Eso es lo que nos enseña el mundo. Sin embargo, no es lo que vemos en la historia de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Una y otra vez se le identifica como el hermano de Simón. Estoy seguro que vivía a la sombra de su hermano. Es posible que muchos no supieran ni siquiera quién era Andrés, pero todos sabían quién era Pedro. Es decir, que cuando hablaban de Andrés, lo identificaban como el hermano de Pedro. ¿A quién le ha pasado algo parecido a esto? Que nadie se imagina quién eres, hasta que mencionas ese nombre que te abre la puerta. Soy hermano de, o soy hijo de. En ocasiones es un precio que se tiene que pagar. La diferencia es que cuando lo hacemos, casi siempre es para nuestro beneficio, totalmente diferente de lo que Andrés buscaba como beneficio para el Señor. Él no utilizaba este tipo de estrategia. Su único interés desde que conoció a Jesús era servir de puente para beneficio de la buena nueva del Evangelio. Voy más lejos. No mencionó a Pedro como su hermano aun cuando él lo presentó a Jesús. Andrés no estuvo con Jesús cuando éste le devolvió la vida a la hija de Jairo. Andrés no caminó con Jesús hacia el monte de la transfiguración. Andrés, mucho menos, estuvo en la lucha suprema de Jesús en Getsemaní. No formaba parte del círculo íntimo de Jesús como lo fueron Pedro, Juan y su hermano Santiago. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente, y lo hago con una pregunta, pero que a la vez es una afirmativa. ¿Qué les parece? Andrés fue el primero junto a Juan en llegar a los pies de Jesús. Él llevó a su hermano Simón a Jesús y éste le cambió el nombre a la roca. Andrés le resolvió el problema a Felipe, pues no sabía qué hacer con los griegos. Y no solo eso, no fue Pedro, ni fue Juan, ni fue Jacobo lo que ayudaron a resolver la alimentación de los 5,000. Sépalo de una vez y por todas, fue Andrés. ¿Se merecía Andrés un puesto de importancia dentro del grupo de los discípulos? Estoy completamente seguro que la gran mayoría de nosotros, si no todos, pelearíamos por esa posición si hubiésemos sido Andrés. Pero no pretendía ser de esa manera y nunca lo fue. Estaba contento de seguir en la penumbra mientras Pedro ocupaba el lugar y el centro de atención. Las posiciones de jerarquía y de honor no tenían cabida en su pensamiento. Para él, lo importante era el servicio para con Jesús y servirle de la manera mejor posible. Él supo entender lo que no entendemos nosotros en muchas ocasiones. Su función sería siempre la del segundo violín, y eso a él no le importaba. Le bastaba con pertenecer a la orquesta celestial de Cristo. En griego existe una palabra que define a Andrés con relación a la llegada al conocer a Jesús. Se llama protokletos. Su significado en español es el primer llamado. Fue el primero en llegar a Jesús, pero nunca se preocupó de esa realidad. Para Andrés, ser primero significaba ser el segundo. Tenía una misión y era llevar personas a Jesús. La tradición indica que murió crucificado en forma de una X en Petra, capital de Acaya, Grecia. Y su muerte en la cruz fue tan lenta que su martirio duró 3 días. Los días, sin embargo, fueron suficientes para seguir predicando desde esa cruz la enseñanza del Evangelio y su fe en Cristo Jesús. La invitación hoy es clara. ¿Estás listo para declarar a Jesús como tu Salvador?
¿Ha tocado en el día de hoy el Espíritu Santo tu corazón? Si es así, solo hace falta la convicción de pecado para de esta manera ser transformado, regenerado, justificado, redimido y santificado. ¿Te gustaría ser como Andrés? ¿Llevar a personas a conocer a Jesús? Pues avanza. El tiempo corre y Cristo está a la puerta. Cristo viene ya. La diferencia es que esta vez no vendrá en un pollino como rey de paz. Escuche bien, no vendrá como rey de paz. Vendrá en un caballo como rey de guerra para llevarnos con él a su morada celestial. ¿Quién se apunta al viaje maravilloso con el Rey de Reyes? Hoy es tu tiempo. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Esto está riquísimo. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre.